Evangelio de hoy lunes 24 de marzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a Santa Catalina de Suecia. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus corridas, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor. Esto y esto dice la muchachita israelita. El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: «¿Soy yo acaso Dios para dar vida o muerte? ¿Para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano?». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida.
Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Evangelio. Nadie es profeta en su tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Y por qué siempre saludo de buenos días? Porque los seguidores de Jesús somos seguidores de la luz, y la luz es la característica del día. Entonces, como la misma palabra de Dios dice que somos hijos de la luz. Y ahí está, el día es en donde debemos vivir en el día, cada día. Y además el día, pues siempre es, de un día se pasa al otro día, no un día es y luego sigue una noche y luego otro día, no. Termina un día y sigue el otro. Entonces siempre estamos de día, en el día. Y por eso es muy buen día, muy buenos días. ¿Y por qué? No solamente en singular, buen día, el día de hoy, sino todos los días que Dios nos regale. Deseo que sean buenos días. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el Evangelio de hoy nos encontramos con Jesús en la sinagoga de su tierra, de Nazaret, y les dijo a la gente que estaba ahí en la sinagoga: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Dice: había ciertamente muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una viuda que vivía en Sarepta. Dice: había ciertamente muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Y dice: los ojos de todos se pusieron llenos de furia y lo sacaron a empujones y se lo llevaron a una colina donde estaba construida la ciudad con la intención de tirarlo por el desfiladero. Sin embargo, Jesús se les desapareció y pasó entre ellos y se alejó de ahí.
¿qué podemos aprender de este evangelio? Mire, lo primero que me viene a la mente es nosotros los que nos sabemos católicos y vivimos realmente como católicos, sabemos que estamos en la iglesia original, única iglesia fundada por Cristo. Y eso no necesitamos la fe para saberlo. Eso, con que nos vayamos a estudiar un poquito de historia, sabemos que cuánto tiempo tiene, por ejemplo, fundada esta iglesia católica. Un poco más de 2000 años. ¿Cuánto tiempo hace que Jesús anduvo históricamente en el mundo? Un poco más de 2000 años. ¿Cuándo se fundó esta iglesia católica? Cuando Jesús estuvo en el mundo. Entonces, bueno, Jesús sigue en el mundo, pero históricamente estuvo físicamente, nació y murió a los 33 años. Entonces, durante ese mismo tiempo, esa etapa, se fundó esta iglesia. Entonces, ¿qué otra iglesia hay en la actualidad que se haya fundado hace 2000 años? Un poquito más. Ninguna. Entonces, ¿cuál sería la iglesia que fundó Jesucristo de acuerdo a la historia? Pues la iglesia católica. Y eso no es solamente por la historia, sino también a través de la revelación y a través de la fe. Entonces, nosotros al estar y sabernos poseedores de esta gran tradición de la revelación, del misterio, de la presencia de Cristo, y tantas gracias como son los 7 sacramentos, y tantas bendiciones, y tantos santos, y tantos motivos para estar dichosos de ser católicos y de pertenecer a esta iglesia y de estar con Cristo y que Cristo está con nosotros. No vaya a ser que por eso nos vayamos a pensar que nuestros hermanos protestantes o que los no católicos ni creyentes de ninguna fe, o los budistas o los musulmanes o los maometanos o no vayamos a pensar que ellos no van a salvarse o no se pueden salvar. No, porque eso pensaban los judíos, que ellos eran los únicos que pertenecían a Dios y que todos los demás pueblos eran paganos, eran perros. Y por eso precisamente no recibieron a Jesús, por creerse superiores a todos los demás. Y perdieron. Y que miren lo que hay precisamente en el Evangelio de hoy. Se llenaron de ira. Porque Jesús les estaba echando en cara precisamente ese orgullo y soberbia en la que estaban. Y al llenarse de ira, quisieron matar a Jesús y estaban tratando, sin saber que era Dios, sin creer que era Dios, estaban tratando de matar a Dios, y de hecho se hicieron deicidas porque mataron efectivamente a Dios, en el sentido de que ellos pensaron que lo mataron, pero a Jesús no lo mataron. ¿Por qué? Porque se les alentó. Cuando ellos quisieron matarlo, Él ya les había entregado la vida. Él la entregó voluntariamente, porque tenía poder para recuperarla, pero a eso venía, a entregar su vida por nuestra salvación, por amor a nosotros. Entonces, pero tengamos cuidado, no caigamos en la soberbia o en el orgullo de vanidad, de pensar que somos los depositarios, los únicos. No. El Señor puede salvar a quien Él le dé la gana, como Él le dé la gana, pero sí, sin embargo, hay que verdaderamente valorar lo que el Señor nos ha dejado en su iglesia, porque como dice la canción, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, valoremos, aprovechemos todo este tesoro de revelación, de gracia, de presencia, de sacramentos, de sacramentales, de lo que es esta maravillosa familia que es la Iglesia Católica, y compartamos este tesoro con toda la humanidad, porque a toda la humanidad está destinada la salvación. Que el Señor te bendiga, te guarde,
te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.